Hola, ¿qué tal amigos de Piensa Prensa? Estamos aquí con Esteban Maturana, que es médico de profesión. Él es expresidente de la Confusam y exintegrante de la Mesa del Sector Público. Y estamos aquí para platicar con él justamente acerca de la revisión de los salarios del sector público. Esteban, muchas gracias por acompañarnos y aceptar la No, invitación. un gusto estar acá en Piensa Prensa para conversar sobre temas que son de interés público. Esteban, entremos directamente en materia. ¿Qué ha pasado con la negociación y por qué? Yo tengo entendido que esta negociación debió haber estado lista hace ya tiempo. ¿Por qué no está lista y cómo ves tú el momento actual? Un poquito de antecedentes para que la gente tenga claro cómo se desarrolla esto. Hubo una reforma al Código del Trabajo en tiempos de la dictadura que generó que los funcionarios del sector público no podían tener derecho ni a negociación colectiva ni a huelga. Aparte de todo el desastre que generó el sector privado, porque antiguamente en Chile existían las negociaciones ramales, es decir, negociaba, qué sé yo, la construcción, negociaba la minería, etcétera, el comercio, y eso terminó con la reforma lateral laboral de Piñera, José Piñera, que fue además el autor de la reforma del sistema de pensiones. En los años 90, transición supuestamente a la democracia, el gobierno de Patricio Aylwin, siendo en aquella época ministro de Hacienda Foxley efectivamente, se planteó a los trabajadores del sector público, a las organizaciones del sector público, qué sé yo, la CONFENAT, la ANIEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores y toda una serie de organizaciones representativas del sector público, que a finales de año se negociara entre el gobierno y los principales dirigentes del sector público, el reajuste de los salarios y otros beneficios, porque no solamente una negociación económica. La negociación económica implica que se reajuste el salario, pero además también hay bonos que son los aguinaldos de Navidad, el aguinaldo de fiestas patrias, bonos de vacaciones y otra serie de regalías, bonos de término de conflicto, etcétera, que es un conjunto de regalías importante. Y esa negociación fue durante muchos años la negociación más importante en Chile. La negociación sindical entre un empleador, en este caso el gobierno, un empleador público, y funcionarios organizados en sus sindicatos, funcionarios públicos, que además implicaba una suma de dinero altísima, pero que además constituía una señal para el reajuste en el sector privado. ¿Ya? Entonces, esa negociación era una negociación ramal con una ironía importante, porque según la Constitución Política del Estado, los trabajadores del sector público no tienen derecho a la negociación colectiva ni a huelga. Y esta negociación era una negociación ramal, por una parte, y colectiva, y en la que todos los años se han hecho paros, huelgas del sector público, movilizaciones, marchas, todo lo que tú quieras, para lograr mejores beneficios. Esta negociación se llevó a cabo durante los gobiernos de Aylwin, de Frey, de Lagos, después de Michelle Bachelet I, Sebastián Piñera I, Michelle Bachelet II, Sebastián Piñera II, y ha continuado el actual gobierno de Gabriel Boric. Tradicionalmente, esta negociación se empieza a dibujar a partir de los meses de septiembre-octubre. Ya en el mes de septiembre, las distintas organizaciones empiezan a reunirse en la Central Unitaria de Trabajadores, porque esta negociación de todas las organizaciones del sector público, pero que están afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que es la que coordina todo el proceso, y se reúne lo que se denomina la Mesa del Sector Público. La Mesa del Sector Público es una mesa en la que están el presidente de la CUT, el secretario general de la CUT, todos los presidentes de las distintas organizaciones del sector público, más los asesores, y ahí se empiezan a delinear, antes de entrar a la negociación propiamente tal con el gobierno, cuál va a ser el petitorio que se va a presentar. Yeah. Y este petitorio tiene dos componentes esenciales. Uno de los componentes es el económico, es decir, el reajuste, bonos, etcétera.
Y el otro componente son beneficios. Por ejemplo, el beneficio de incentivo al retiro. En Chile se logró negociar en tiempos de Lagos, por parte de los que fuimos parte de la mesa del sector público en aquella época, un mecanismo en el que cuando un funcionario público, hombre, cumplía 65 años, se retiraba con una indemnización equivalente a X cantidad de años de trabajo, con tope de X. Y las mujeres, 60 a 65, podían aspirar a lo que es el incentivo al retiro para los funcionarios públicos, que en realidad es una indemnización por años de servicio, no con todos los años de servicio, porque el tope actualmente, por lo menos que yo recuerdo de la Confusam, es de 21,5 meses de remuneración bruta de los últimos años, y en el caso de los hombres 20,5, que es no menor, una cantidad sustantiva de plata. Y eso, el tema, por ejemplo, hoy día se está negociando todo el tema de la sala cuna universal, todo el tema de las condiciones contractuales, porque uno de los dramas que tenemos en la administración pública hoy en día es que si bien la norma que regula a la administración pública establece que el 80% del personal tiene que ser personal de planta, es decir, con un contrato indefinido, y solamente un 20% tiene que estar con contrato de plazo fijo, la verdad es que entiendo que las cifras hoy en día nos deben señalar que aproximadamente un 40% del personal de los servicios públicos debe tener contrato indefinido, el resto son contratos a plazo fijo, lo que supone que cuando tú estás con un contrato a 13 meses o a 6 meses o al año, terminado el contrato, se te dice, no queremos continuar el contrato, que es un despido encubierto. Claro. Es una no renovación. Tengo entendido que además hay gente que trabaja por honorarios. Ese es otro de los dramas, que es el que te quería explicar después, que es que según la normativa legal vigente, el trabajo a honorarios es una prestación de servicio que no supone disciplina de horarios, no supone tampoco jerarquía en la administración pública. Tú tienes servicios hoy día que casi en un 100% funcionan con personal a honorarios. Se supone que además es un plazo definido, pero puede ser permanente. Claro. Tenemos funcionarios que están durante años con contratación a honorario, que es una contratación absolutamente inestable, tiene problemas no solamente en el tema de protección social, de salud, por ejemplo, pero también en el tema de, finalmente, su jubilación y pensión. Bueno, todos estos temas se han estado negociando en la mesa del sector público, y durante muchos años esta negociación fue, dada la importancia que genera y el volumen de recursos que supone, un fenómeno muy mediático. Me recuerdo que con los colegas de la mesa del sector público estábamos incluso en negociaciones hasta las 4 o 5 de la mañana en el Ministerio de Hacienda o en el Congreso, y teníamos a la prensa encima. Y nos seguían para todos lados, etcétera, etcétera. Eso ya en los últimos tiempos ha ido desapareciendo, ya de hecho casi nadie habla en los medios de comunicación de las negociaciones del sector público, y convocada además movilizaciones gigantescas. Yo recuerdo una movilización que hicimos durante la segunda administración de Michelle Bachelet, en la que no llegábamos a acuerdo con el gobierno. Hicimos una tremenda manifestación ahí en la Plaza de la Constitución. Estaban las vallas que protegen ahí, todo eso, donde estábamos todos los demás, y de repente saltamos las vallas y casi entramos al Palacio de la Moneda. Nos eran manifestaciones gigantes. Nosotros teníamos paros que involucraban al 80% de la administración pública. O sea, era brutal la situación. Y bueno, en los últimos años ha ido evolucionando de manera distinta, y ha ocurrido, si bien en las negociaciones anteriores logramos un objetivo básico, y es, en toda negociación sobre el reajuste salarial, el primer objetivo que teníamos como mesa sector pública, que tienen los actuales dirigentes de la mesa sector público, la CUT, es recuperar el poder adquisitivo perdido. O sea, por lo menos claro, un ajuste inflacionario. Por supuesto, porque uno en el año, si uno parte ganando 100, al término del año, dependiendo de la evolución de la inflación, 7,3% al final de año, tú ya no tienes 100 pesos, tienes 97. Entonces tu primer objetivo es recuperar los 100, y además de recuperar los 100, tener un reajuste real.
es decir, sea el 1%, el 2%, el 3%, lo que sea. En general eso se había logrado generalmente. Uno de los que jamás logramos recuperar fue la pérdida de poder adquisitivo en tiempos de la dictadura, porque en tiempos de la dictadura los funcionarios del sector público vieron congelados sus salarios. Entonces uno de los objetivos que nosotros le pusimos a Fox, a Ninat y a todos los sucesivos ministros de Hacienda era que no solamente queríamos, uno, recuperar el poder adquisitivo perdido, dos, tener un reajuste real, sino que también teníamos que incorporar el componente de recuperación del poder adquisitivo histórico perdido. Este año la negociación del sector público no se hizo con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que fue el protagonista de las anteriores, pero con Mario Marcel se produce un fenómeno complejo, porque Mario Marcel logró en las negociaciones contener el alza de las remuneraciones en el sector público. E incluso, si uno hace un análisis objetivo desde el punto de vista económico, hubo una pérdida de poder adquisitivo casi en todas las negociaciones que se tuvo con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y con el actual ministro de Hacienda pasó más o menos lo mismo, porque al final de la negociación, el acuerdo supone que el reajuste salarial va a ser un reajuste salarial de 3,4%. Entiendo que vamos a terminar el año con una inflación del orden de 3,5 aproximadamente. Pero más tiene otro elemento, que va a ser escalonado. Es decir, se va a entregar un 2% ahora en el mes de diciembre. Y después un 1,4% en junio de 2026. Van a haber 6 meses en que va a haber inflación. Entonces ahí hay claramente un deterioro de la capacidad adquirida del personal de los servicios públicos. Esteban, te voy a interrumpir un minutito, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para que nos expliques cuál va a ser el proceso. Por supuesto. ¿Qué tal, amigos de Piensa Prensa? Estamos aquí de vuelta con Esteban. Estábamos conversando acerca de lo que son las negociaciones, de lo que fueron las negociaciones del sector público en esta ocasión. Y nos comentabas, Esteban, que el monto de aumento negociado es incluso, por decirlo de alguna manera, perjudicial en términos de salario real. Si nos quieres seguir comentando sobre esta... Ya habíamos mencionado que la cifra final, que es la más importante de la negociación del sector público, porque estamos hablando de un universo que incluye a todo el personal de los servicios públicos, las Fuerzas Armadas y de orden, es decir, PDI, Carabineros, Ejército, Marina y Aviación. Estamos hablando de cientos de miles de personas y el costo de esa negociación es altísimo. Incluso se compara con un porcentaje del Producto Interno Bruto chileno. En esta negociación se alcanzó el 3,4%. Entiendo que la inflación al término del periodo va a estar entre 3,2, 3,5, dependiendo de cómo haya evolucionado el IPC ahora en diciembre. Todavía no tenemos la cifra oficial, pero es además un porcentaje de 3,4% escalonado. Ahora se va a entregar el 2% y un 1,4% en el mes de junio. Y de aquí a junio va a haber inflación también. Entonces, por lo tanto, no va a haber las metas satisfechas, que son recuperar el poder adquisitivo perdido y tener una inflación, un reajuste real. La mesa en su petitorio había señalado que querían un 1,5% de reajuste real. Eso habría supuesto que la cifra final tendría que haber sido de un 5% a partir del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque la ley establece que el reajuste y los beneficios que se hayan finalmente logrado conseguir en la mesa de negociación con el gobierno, en la que participan 2 ministros, el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo, en que el ministro del Trabajo es de adorno, pesa menos que un paquete de Gabriel, es un invitado, porque ahí el que maneja la billetera es el ministro de Hacienda. Esta ley entra primero a la discusión en el ministerio, en la Comisión de Hacienda, después en la Comisión de Trabajo. Pueden haber indicaciones, no haber indicaciones. Inicialmente se supone que el próximo martes 13, mal día para negociar, debería llevarse la discusión hasta la sala de la Cámara de Diputados
hasta su total despacho. Evidentemente van a haber modificaciones, porque en este proceso de negociación los parlamentarios quieren su parte, no para ellos, sino porque ellos quieren mostrar resultados, quieren en alguna medida doblarle la mano al gobierno. Y van a querer algunas cosas. Y eso lo tiene contemplado todo ministro de Hacienda, que se respete y sabe perfectamente bien que lo que haya acordado con la mesa del sector público tiene que tener un plus, por mínimo que sea, en el Congreso. Dejan un margen de negociación pero por para supuesto, el Congreso. por supuesto. Entonces, de una vez que termine la discusión en la Cámara de Diputados, su primer trámite constitucional, van a haber modificaciones y esto va a segundo trámite constitucional. Va al Senado, donde también va a la Comisión de Hacienda, Trabajo, etcétera, etcétera. Después va a la sala del Senado. Y ahí pueden ocurrir varias cosas. Uno, que en las comisiones se produzcan algunas modificaciones. Otro, que si se producen modificaciones, va a la sala. Si la sala aprueba el texto con modificaciones dentro del Senado, del trámite senatorial, significa que vamos a tercer trámite constitucional. Entonces se forma una comisión mixta, se logra o no se logra un acuerdo, y eso tiene que pasar finalmente por las salas plenarias de ambas cámaras para que finalmente se apruebe. Y esto obviamente debiera pasar en la semana que viene, debiera terminar su trámite en la Cámara de Diputados. Me imagino que pasará con suma urgencia a la Comisión de Hacienda del Senado y después o discusión inmediata. Ahora, si ponen discusión inmediata, los parlamentarios se van a poner un poquito quisquillosos porque no les gusta esto que le pongan discusión inmediata, porque se supone que o lo aprueban o no lo aprueban. En la discusión en el trámite con discusión inmediata no pueden haber indicaciones. Entonces va a entrar probablemente con suma urgencia, y ahí se pueden o no producir modificaciones y puede o no pasar a comisión mixta. Pero es un hecho que no está en mi registro, que estuviéramos en el mes de enero y no hubiera aprobación de una de las leyes más importantes, aparte de la ley de presupuesto de la República. Y eso da clara cuenta del nivel de debilitamiento de las institucionalidades en nuestro país, tanto por parte del gobierno como por parte del Congreso, que no deberían haber tolerado una situación de esta naturaleza, porque rompe incluso con su propia legislación vigente. ¿Qué pasa con los trabajadores? O sea, si el aumento tiene que entrar la vigencia del aumento tiene que ser a partir de diciembre y estamos en enero y no está aprobado, ¿es retroactivo una vez que se apruebe? Es retroactivo y hay distintas situaciones. Uno es el personal de la Administración Central. Yo creo que ahí deben tener más dificultades para poder pagar los beneficios correspondientes que se tendrían que haber pagado a fines de diciembre. Y lo otro es el mundo municipal. Los funcionarios municipales son también parte de esta negociación. La CEMUS, que es la Asociación de Empleados Municipales, la CONFUSAM, que es la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal. En el ámbito municipal hay dos opciones. Te los pagan con cargo a presupuesto propio. En el caso de salud, con cargo a la partida de salud. En el caso de los profesores, con cargo a la partida de los profesores, etcétera, etcétera. O en algunas municipalidades simplemente no lo pagan porque te ponen el argumento, no, si no hay ley, no te puedo pagar. Y está desde el punto de vista jurídico absolutamente correcto. Entonces hay distintas realidades dependiendo de las distintas opiniones de las más de ciento y tantas municipalidades que existen en nuestro país. No sé qué ocurrirá en el mundo de las Fuerzas Armadas y de orden, pero me imagino que igualmente se le habrá pagado a todos ellos, porque no dificulto que la tropa resiste. Sí, y no solamente la tropa, sino dificulto que la oficialidad media y alta permita que no se le entreguen y se le paguen los beneficios que se concordaron con nosotros. Una ironía del destino. Te comentaba que en las negociaciones del sector público un proceso fundamental son las movilizaciones, tanto las huelgas como las marchas y todo aquello. Y cuando nosotros hacíamos marchas, nos enfrentábamos a la fuerza policial. Claro, y ellos entonces, también estaban beneficiándose de... Son las ironías del destino. Claro. Ahora, obviamente nosotros con los carabineros nos entreteníamos con eso y le comentábamos, no, pues, ustedes son parte del proceso, pues chiquillos, ayúdennos. Pues, en general,
Con nosotros no era muy complejo, salvo que de repente se nos arrancara un poquito la moto ahí, más algunos cabeza caliente, que no, compañero, está la victoria siempre, tomémonos el palacio. Cosas por el estilo solían ocurrir en nuestras negociaciones de sector público. Ahora, lo que tú comentabas al principio es que esta negociación era sumamente importante en términos de que servía como un parámetro, un benchmark, como le dicen los gringos. ¿Qué sucede en una negociación que ha estado tan atrasada y qué implicación ves tú con que se haya obtenido tan poco aumento en términos de lo que se debió haber obtenido para todo el mundo laboral en general? Bueno, la señal más importante del proceso de negociación del reajuste salarial para el personal de los servicios públicos es la cifra del reajuste, el 3,4%, que además está escalonado. Este es un indicador macroeconómico por la cantidad de recursos que involucra, por una parte, pero porque además incide en las próximas negociaciones del sector privado, en la que, como ya te había comentado, primero no existen negociaciones ramales. Las negociaciones a nivel de empresa. Y depende del tipo de empresa, porque pueden haber empresas grandes o empresas pequeñas. Pero gracias a la reforma laboral de Piñera, José, resulta que en una empresa tú puedes tener 3, 4, 5, 10 sindicatos. Y cuando tú tienes en una empresa 5, 6, 7, 8 o más de un sindicato, o sea, los trabajadores están divididos, el poder de negociación se te diluye completamente. Y también permite al empleador una táctica de negociar con uno de los 3 sindicatos y el resto dejarlos mirando para el techo. Y hay distintas esferas de negociación, por ejemplo, qué sé yo, en el mundo del comercio es un proceso de negociación, pero también hay negociaciones como en la gran minería, tanto en la minería estatal, Codelco, como en la minería privada, que son negociaciones además que responden a otra lógica. El personal de la minoría, tanto público como privado, salvo la subcontratación, es el personal mejor pagado en Chile, son los trabajadores que reciben los mayores salarios, y esas negociaciones también son negociaciones que involucran cifras de recursos muy importantes. De hecho, a los términos de la negociación tú tienes bonos del orden de 20 millones de pesos, 20 y tantos millones de pesos. Un dato entretenido es que cuando en una empresa minera, en Antofagasta, en Copiapó, incluso acá en el Teniente, que se sabe que hay negociación en las empresas automovilísticas de línea blanca y no sé cuánto va, inundan ahí con autos de última generación, televisores gigantes. Porque saben que viene el pago de fin de conflicto. Viene, claro, entonces los trabajadores, el bono sobre todo, se lo van a echar comprándose un auto nuevo y todo lo demás. Efectivamente, en Chile hoy en día, nosotros tenemos como mundo sindical una situación extremadamente compleja, crítica, dura, producto de toda la reforma del Código del Trabajo del tiempo de Piñera, que quebró al movimiento sindical, lo quebró absolutamente. Y ya no tenemos la experiencia histórica de los años previos al golpe de Estado. Estoy refiriendo a la Central Única de Trabajadores. Estamos hablando de un Chile, no me acuerdo exactamente cuánto era la población de Chile en los años 70, me imagino que debería estar alrededor de 7, 8 o 9 millones, algo así por el estilo, y la Central Única de Trabajadores aglutinaba más de 1 millón de trabajadores. Hoy en día el nivel de afiliación sindical en Chile es bajísimo, tanto en el mundo público, como en el privado, que es el mayor, que tiene el mayor porcentaje de afiliación. Hay algunas organizaciones como la Confusam que tienen una cobertura alrededor del 65 al 70% de todo el personal que trabaja en el ámbito de la salud municipal, que son más de 100.000 trabajadores los que hay ahí. Pero en general el nivel de afiliación sindical en el sector privado es bajísimo y el poder que tiene la Central Unitaria de Trabajadores es bastante
pobre respecto de la cantidad de trabajadores existentes y la cantidad de afiliados que están en la Central Unitaria de Trabajadores. Habrá que hacer mucho trabajo entonces a nivel sindical. Esteban, te agradezco muchísimo esta charla muy ilustrativa y te invito a que vuelvas con nosotros a hablar sobre temas sindicales, que me parece que hay mucho más que... Hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Muchas gracias gracias a ustedes por invitarnos. Amigos de Piensa Prensa, manténganse informados, recuerden afiliarse a su sindicato y recuerden también suscribirse a Piensa Prensa. Muchas gracias por acompañarnos.